Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles esta mañana, una mañana fría, pero llena de calor humano y sobre todo congratulados por el motivo que nos congrega esta mañana en este recinto tan importante para los nicolaitas, que es el Salón Miguel Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es para mí un honor tener a los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana, encabezados, por supuesto, por la alcaldesa Ana Isabel Zurdo, alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, cuna de don Vasco de Quiroga, quien es nuestra invitada el día de hoy, en esta mañana, a este recinto tan importante de nuestra facultad, porque precisamente la doctora Ana Isabel Zurdo va a tener a bien llevar a cabo la presentación del libro de otro de nuestros invitados esta mañana, el licenciado Armando Mauricio Escobar Olmedo, uno de los principales historiadores contemporáneos de don Vasco de Quiroga. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de presentar el venerable Vasco de Quiroga, autoría del maestro Armando Mauricio Escobar Olmedo, y también nos acompaña en este presidium, además del subdirector de nuestra facultad, el doctor Miguel Mendoza Barajas, el maestro Ricardo Díaz Ferreira, quien además de ser amigo personal del autor del libro, viene en representación de la secretaria de Educación, la maestra Yaraví Ávila, y nos hace el favor de tener esa representación para constatar la presentación de este libro tan importante para los nicolaitas y sobre todo para los estudiosos de don Vasco de Quiroga. Agradecemos a cada uno de ustedes la atención que se sirven el día de hoy, porque este evento, quiero comentar, fue auspiciado principalmente por el presidente del claustro de docentes e investigadores de esta Facultad de Derecho, el maestro Alejandro Aguja, quien debería de estar también en este presidium, sin embargo, gentilmente dispuso él mismo que permanecería en el auditorio, pero damos la más cordial bienvenida también al maestro Alejandro Aguja y le agradecemos la posibilidad, junto con el maestro Tomás Vega Marín, de que se haya hecho posible la visita a esta facultad de la doctora, de la alcaldesa Ana Isabel Zurdo. Es un gusto también saber que la alcaldesa se encuentra en esta ciudad bajo el auspicio de los organizadores del Festival Internacional de Órgano de Morelia, y gracias a eso también será posible en esta mañana tener este encuentro entre Morelia y Madrigal de las Altas Torres, gracias a la presencia de la alcaldesa y de nosotros los nicolaitas, que estamos muy orgullosos también de la figura de don Vasco de Quiroga, gracias a lo cual nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha tenido sus valores humanistas que la han caracterizado durante tantos años. Sin más preámbulo, bueno, pues quiero hacer una breve referencia del autor del libro que se presentará esta mañana. Es el historiador Armando Mauricio Escobar Olmedo, quien tiene más de 40 publicaciones sobre don Vasco de Quiroga, entre ellas los escudos de don Vasco, el epistolario y la documentación de don Vasco de Quiroga en el tomo 1, Vasco de Quiroga y su magna catedral de San Salvador, datos de 1560, don Vasco de Quiroga, legislador, hombre de la justicia y el derecho, Vasco de Quiroga el oidor, don Vasco el oidor, don Vasco de Quiroga el oidor, juicio de residencia, documentos de don Vasco de Quiroga en una edición privada, Vasco de Quiroga, documentos fundamentales, Vasco de Quiroga y la fundación de la ciudad de Michoacán, Valladolid, Morelia, la catedral perdida de don Vasco y la obra que se presenta en esta mañana, el venerable Vasco de Quiroga y su primer encuentro como oidor en Michoacán de 1533. Esta mañana también la alcaldesa Ana Isabel Zurdo, quien
encabeza la municipalidad de Madrigal de las Altas Torres desde el 2015 y quien ha hecho un gran trabajo de restauración y sobre todo de rescate de la figura del venerable Vasco de Quiroga, será quien esta mañana nos haga favor de hablarnos de esta obra cuya autoría corresponde a Armando Mauricio Escobar Olmedo. Alcaldesa, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sea usted de nueva cuenta bienvenida a esta casa de estudios donde la figura de don Vasco ha sido significativa para todos los nicolaitas. Cedo el uso de la palabra. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias, directora, muchas gracias. Querido Armando, gran amigo y luchador de la figura de Tata Vasco. Es un honor para la Villa de Madrigal, a la que represento en estos momentos, aparecer aquí con este agradecimiento tan entrañable que nos hace el doctor en sus primeras líneas en este libro. Yo solamente quería agradecerles porque aquí, quizás, en estos muros, aquí empezó todo. Empezó esta ilusión tan fuerte por descubrir este espíritu que ustedes lo tienen tan latente, que es el espíritu de este gran humanista Vasco de Quiroga. Creo que necesitamos muchos vascos como él y creo que aquí se encuentran ustedes representándoles. Maestro, es usted también otro vasco de los que nosotros, todos nosotros necesitamos para tener una sociedad más justa, más bondadosa, más solidaria y con una lucha hacia el más debilitado, y creo que todo eso se debe encontrar analizando todas estas líneas que el profesor ha estado trazando año tras año con un esfuerzo impresionante y con un continuo desarrollo y evolución de la figura de don Vasco. Gracias por descubrirnos, maestro, todas estas obras y todos estos trabajos de este madrigaleño de excepción. Gracias de nuevo, porque siempre estamos encantados de estar aquí en Morelia y en esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Y bueno, pues creo que es importante referir que tenemos también en esta mañana la presencia de dos compañeros abogados, uno de ellos historiador y también conocedor de la vida de don Vasco de Quiroga, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez, a quien agradezco su asistencia, al maestro y doctor también Damián Arévalo, a quien agradezco su presencia, exdirectores ambos y conocedores de la historia de don Vasco de Quiroga y del trabajo del historiador Armando Mauricio Escobar Olmedo, y amigos también de la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres. Agradezco también la presencia de docentes de esta Facultad de Derecho, de la presidenta de Abogadas de Michoacán, que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana, de la autora del libro y de abogados y abogadas distinguidas que han sido partícipes de la obra de nuestro amigo, el licenciado Armando Mauricio Escobar Olmedo, a quien voy a ceder el uso de la palabra para que nos haga referencia en relación a esta obra tan importante que tenemos a bien presentar el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gran honor compartir esta mesa en este espacio tan entrañable, casi mi aula mater, en la que tanto Armando con otros compañeros convivimos mucho tiempo y comenzamos a descubrir a ese gran jurista que es don Vasco de Quiroga. Nos honra, gracias a la maestra Tania, que nos haya hecho la posibilidad de estar con ustedes en este tan significativo evento, y muy particularmente un grandísimo honor, doña Ana Isabel, de poder contar con usted y perdonar el atrevimiento de hablar de don Vasco delante de una excepcional madrigaleña como es usted. Muchas gracias, excelentísima alcaldesa.
Un gran amigo también nos acompaña en representación de la Secretaría de Educación, el maestro muy buen jurista como todos los seguidores de Don Vasco, el maestro Ricardo Díaz Ferreira. Señor subdirector, muchas gracias por todos ustedes. Un cordial saludo para usted, maestro Héctor, para ti, Alejandro, Armando Togallo y Lupita. Muchas gracias por estar aquí, a mi esposa y a mi hijo que nos acompañan en ello. Había escrito unas cuantas palabras, porque sí repito algunas. Dice: tiene un excepcional significado encontrarse en esta mesa, excelentísima alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, doña Ana Isabel Zurdo Manso, lo que mucho me honra por ser la cuna de destacados personajes como Isabel la Católica, como Alonso de Madrigal el Tostado y nuestro admirado Don Vasco. Esta no es una presentación tradicional, pues es preferible escuchar a la alcaldesa que a Don Vasco que la mía en estas cortas palabras. Comienzo. Porque no en vano, sino con mucha causa y razón, este acá se llama Nuevo Mundo. Y es Nuevo Mundo no porque se halló de nuevo, sino porque es en gentes y casi todo nuevo y viejo como aquel tiempo de la primera edad de oro. Es la admiración de Don Vasco hacia una cultura nativa. Don Vasco es de particular importancia para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues es el cimiento antiguo también del Colegio de San Nicolás, que es la esencia y fundada por Don Vasco de nuestra querida universidad. Poder conocer a un personaje a través de sus escritos es sin duda una gran experiencia, y más lo ha sido conocer a Don Vasco a través de sí mismo, es decir, directamente de sus documentos, ya que es muy diferente conocerlo a través de quienes lo interpretan o creen interpretarlo, e incluso hay varios quienes lo malinterpretan. Mucho es escrito y hablado de Don Vasco de Quiroga. Su nombre ha servido para plazas, jardines, fuentes, calles, colonias, ciudades, monumentos, plazas, escuelas de diversas formas de enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria. Lo llevan también con orgullo sindicatos de todo tipo, desde taxis y autobuses hasta los maestros. Lo tienen de igual manera hoteles y restaurantes, hospitales, rutas turísticas, paleterías, dulces, chocolates y hasta salsas picantes. Pero nos preguntamos, ¿y qué hizo Don Vasco de Quiroga para que a cientos de años y tan larga distancia le homenajeen poniéndole su nombre como una especie de talismán, de mágico talismán? Para que incluso se le mencione no solo con gran admiración, sino con un gran respeto e una gran veneración. ¿Cómo intentaríamos definir en pocas palabras la recia personalidad y el arduo quehacer de Don Vasco de Quiroga? Don Vasco fue un hombre excepcional por su tenacidad y valor, por su honestidad, fortaleza, caridad, por su gran misericordia y grande y tesonero humanista, incansable batallador por la justicia, diplomático, oidor, educador, legislador, innovador en la arquitectura eclesial, la famosa catedral de las 5 naves, y de la urbanística también, los pueblos de Santa Fe. No es lo mismo pensar y diseñar que hacerlos materialmente, es diferente. Es también fundador de ciudades, de pueblos, hospitales, letrado, evangelizador, promotor social, visionario, sacerdote y primer obispo de Michoacán en un vasto obispado que comprendía hasta el actual estado de Querétaro, decidido pastor favorecedor de su grey y acérrimo defensor del derecho de los pueblos nativos a tener un trato digno e igualitario, entre otros aspectos que podremos mencionar de él. El primer encuentro del venerable Vasco de Quiroga con Michoacán en 1533, siendo oidor, y que lamentablemente no ha sido valorado en su gran trascendencia, tiene un especial significado para la historia del vasto territorio geopolítico, económico, social, religioso y cultural que conformó el gran obispado michoacano y sentó las bases de una gran región
cuyo epicentro lo fueron Quiroga y su gran esfuerzo por cohesionarlo. Don Vasco está tristemente olvidado en la Ciudad de México, que durante su larga estancia como oidor, 1531-38, luchó denodadamente a favor de la misma y fundó el famoso pueblo hospital de los Altos de México. Otro tanto ocurre con los actuales estados de México, donde dejó su impronta para comprar las tierras que mencionábamos, doña Isabel, en Tultepec, que ahora se llama Tultepec de Quiroga, y de una amplia región aledaña que unió a Santa Fe de los Altos con ellos, para que los nativos rompieran las tierras incultas y con el producto de ellos pudieran mantenerse y favor de ellos. Y qué decir de Guanajuato, donde fundó, aparte de Pénjamo, una gran cantidad de poblados y que él mismo hizo y luchó denodadamente tanto con Zumárraga como Montúfar, que ambos querían lo que se llamaba el Bajío guanajuatense y el Bajío queretano, ambos lo querían, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? No porque don Vasco fuera mejor o jurista, sino sencillamente porque en derecho le correspondía. Y él a lo largo de los documentos hemos visto que fundamenta claramente por qué se extendía hacia aquellas partes y tocó. Entonces Guanajuato y Querétaro, junto con Michoacán, ese vasto territorio del obispado van a ser posteriormente disgregados geopolíticamente en los estados de Querétaro y de Guanajuato, lamentablemente olvidados por ellos. Don Vasco luchó denodadamente por mantener, repito, tanto con Zumárraga como Montúfar. Además, ambas regiones lo tienen olvidados en apreciar que fue don Vasco el decidido impulsor y evangelizador de esos territorios y de la fundación de muchas comunidades y pueblos. Entre los que recuerdo que se menciona por ahí, pues están nombres conocidísimos, está Guanajuato, está Irapuato, está Yuriria, está Acámbaro, lugares ya prehispánicos, pero él los logra conjuntar y los logra defender a los naturales. Logró con esa tenaz y larga, bien fundamentada derecha conservarlos para las diócesis michoacanas. Otro tanto actuó en los estados de Colima, recordemos que también el obispado llegaba a Colima y hasta San Luis Potosí y las regiones aledañas al actual estado de Jalisco y Guerrero. Esa decidida lucha quiroguiana tuvo por resultado el poder sentar las bases de la conformación geopolítica que ya hemos mencionado. Creemos que no es solo con bronces, como se puede recordar y reconocer a Quiroga, sino difundiendo y valorando el enorme quehacer de don Vasco. Hace más de una década, el entonces arzobispo de Morelia y actual cardenal Monseñor Alberto Suárez Inda me hizo un alto honor de integrar el expediente histórico documental para el proceso de canonización de don Vasco. Para ello tuve que hacer una cuidadosa selección de más de 60,000 hojas que yo tenía microfilmadas para ocuparme solamente de 18,000, entendiendo que el objetivo principal del expediente era otro. El resto, que comprende a don Vasco y su entorno, quedan aún pendientes por divulgar. Este texto que ahora presentamos es una edición muy limitada, constó solamente de 50 ejemplares. Es una edición privada, ustedes saben que no es fácil conseguir editores, pero el gusto de poder difundir a don Vasco. Esta publicación tiene por objeto conocer las circunstancias, motivos y trabajos realizados por el ahora venerable licenciado oidor Quiroga, del que ya hemos dicho es el primer encuentro con un importante resultado, pero también es importante reconocer el entorno en que llegó a Michoacán para comprender. Y se nos hace una pregunta, y haríamos una pregunta, maestra Tania: ¿y por qué vino don Vasco a la Nueva España, a Nuevo Mundo? ¿Por qué vino? Algo le debe haber impulsado a venir, no es nada más que vente y vamos. Ya es de sobra conocido que, siendo juez de comisión, primero en Orán, África, en 1525 y luego en Murcia en 29, fue llamado por la reina gobernadora Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, para que se hiciera cargo de un importante y vital oficio, el de ser oidor en la Nueva España ante la caótica y desastrosa situación de la primera audiencia encabezada por el tristemente célebre don Nuño de Guzmán. Don Vasco reflexionó de este y de otros importantes oficios que le ofrecían y cuál sería en el que pudiese mejor prestar servicio, ya que don Vasco siempre se caracterizó por ser un hombre decidido al servicio de los demás. Y teniendo una inspiración divina en una iglesia, ya les he comentado en algunas otras ocasiones, y lo recordará también usted, doña Isabel Lupita,
le ofrecían varios cargos y él decía, ¿y cuál voy a aceptar de todos los que me ofrecen? ¿En cuál puedo servir mejor? Y que ya tenía que decidirse. Y se decidió a entrar a una iglesia. Y en esa iglesia dijo, no salgo de aquí hasta que no haya decidido. Entra y recita el Salmo. Entro en tu morada, Señor, y me posterno. Oh Señor, condúceme a tu justicia. Y apenas acababa de rezar cuando oyó a unos monjes que cantaban y pasaban: sacrificad sacrificios de justicia y esperad en el Señor, porque son muchos los que están para favorecer. Y él dijo, ¿cómo esa gran revelación? Dice, pues entonces agradezco al Señor esta revelación que me da y me puedo decidir, porque son muchos los que claman, ¿y quién vendrá a favorecernos? Entonces yo iré al Nuevo Mundo para tratar de apoyar en servicio lo que más pueda a favor de ellos. Y así decidió venir al Nuevo Mundo, con un gran entusiasmo para realizar un apasionado servicio social en favor de los naturales. Esa fue su principal misión, la de ayudar y participar activamente en la conversión de los naturales, y pudo materializarlo en poco tiempo de estar en México con la fundación de los hospitales Pueblo de Santa Fe y continuarlo en su encargo eclesiástico. Todo lo hizo, como hemos dicho, movido por una gran piedad, como muchas veces lo manifestó y corroboró en su posterior documento, en su memoria testamentaria, que dice: y encargamos a nuestros sucesores el amparo de las obras pías de los hospitales y personas miserables. Cuando dice miserables no está utilizando un término peyorativo, haremos. Cuando dice miserables es decir, son misérrimos, son paupérrimos, son muy pobres. Es lo que está diciendo cuando habla de ellos así. Para que así sea, según ha dicho, es en todo y por todo, lo hagan cumplir, porque esta es, y aquí lo aclara, esta es y ha siempre sido mi intención y voluntad. Con esto nos queda claro por qué vino y cuál era la intención y la misión que tuvo de estar precisamente acá. Esta fue una de sus grandes preocupaciones en su obra hospitalaria, que no se perdiese o diluyese, para que fuese hecha para el amparo de esas personas que, repito, llama miserables, es decir, misérrimas, en auxilio de los muy pobres y desvalidos. Y en verdad así lo fue, una obra tan piadosa en la cual puso no solo su gran esfuerzo, sino todo cuanto poseía, y más aún, estando perpetuamente endeudado, para destinar todos sus recursos al mantenimiento y consolidación de los hospitales Pueblo, para favorecer a los naturales, con el deseo de ampararlos, yendo a más una simple intención, lograr materializar ese amparo, pero que no fuera transitorio, sino perdurable, por la obligación, decía, que todos tenemos para con estos pupilos, con estas viudas y con estos huérfanos pobres, muy pobres, y para el amparo y mayormente de esta tierra que ella es, porque para eso principalmente acá pasamos y venimos. Queda así manifiesto nuevamente ese motivo. El oidor Quiroga fue comisionado a mediados del 33 por la segunda audiencia, en la que pertenecía para cumplimentar diversos encargos. Dos de ellos fueron: uno, llevar a cabo una detallada información sobre las minas de cobre en la provincia y su comarca, aquí en Michoacán, su localización y la productividad y posibilidad de poder llevarlo a la Ciudad de México. El otro era formalizar la capitalidad de la provincia michoacana, que si bien Tzintzuntzan-Huitzitzilan era ya reconocida como tal, no contaba con el estatus oficial. Debería también conocer directamente las quejas de los naturales sobre agravios hechos por el corregidor Castañeda y otros encomenderos. Esta primera estancia de don Vasco en tierras michoacanas, de las que hay pocas noticias, dura de julio a diciembre de 1533. Este ensayo consta de 3 partes. Se inicia con lo relativo a la fundación del Hospital de Santa Fe a orillas de la laguna, cuando Quiroga vio la urgente necesidad de establecerlo bajo los mismos objetivos y características del de México. Lo hemos puesto en primer lugar, ya que es el que llevó más tiempo y es el que creemos tiene de mayor importancia. Este pueblo Hospital de Santa Fe, fundado probablemente en agosto en las tierras de Guayameo, que era un lugar sagrado para nuestros tarascos, a orillas de la laguna de Michoacán,
ha sido indiscutiblemente un referente a la labor de don Vasco, materializando de esta manera las tan ya mencionadas obras de misericordia en favor del amparo de los naturales y cuya trascendencia es aún palpable en nuestros días. En el segundo apartado contiene en muy breve texto la información que hizo de 1500 en septiembre de 33 por encargo de la audiencia para que don Vasco averiguara, aparte de las minas de cobre, la abundancia, la facilidad de poder trasladar. ¿Por qué el cobre? ¿Por qué se necesitaría tanto el cobre? Pues el cobre es necesario en primer lugar para algo que es muy urgente. ¿Cómo van a hacer las compras? Es decir, ¿cómo se va a comprar? Es el trueque, pero tiene que utilizarse dinero, moneda, y van a estar trayendo la moneda desde España, pues no es fácil. Entonces necesitaban el cobre para hacer monedas. Y no solo para esto, sino también para fundir. La fundición importantísimo el cobre. Entonces, sabiendo que había tanto cobre aquí en Michoacán, viene don Vasco a averiguar qué tantas minas de cobre hay. Y saben que Michoacán es riquísimo en cobre. Entonces hizo una importante, muy corta, pero importante, detallada información de don Vasco, que hace precisamente viendo cuántas minas habría, cuál sería la productividad. Incluso van a encontrar en el texto que hay muchos mentirosos, porque algunos encomenderos tenían bajo su cierto dominio a unas minas, y cuando dicen, ¿y qué tanto cobre hay aquí en tu región? Dicen, no, pues aquí casi no hay nada, más bien lo hay en la otra. Y van a la otra y dicen, no, pues aquí no hay nada, más bien hay en la otra. Entonces, cada uno se está diciendo, ¿por qué? Pues no quieren descubrir que hay mucho cobre, y que no solo esto, sino dicen cómo los naturales al declarar, cómo los obligaron a hacer planchuelas de cobre, pero lo más importante es cómo se menciona también la forma metalúrgica que ellos utilizaban, porque ellos utilizan ya herramientas y en minas para poder sacar esta piedra de cobre. Bien. La segunda parte de este libro trata de la fundación de la ciudad de Michoacán, ciudad llamada por don Vasco como ciudad de Granada y que fue luego denominada ciudad de Michoacán. Menciono ciudad de Michoacán, incluso en el texto lo pongo con mayúscula porque ciudad no es el término solamente político o administrativo, sino se llamaba ciudad de Michoacán, que sí, cuando llamamos ciudad de Michoacán es el nombre que le corresponde, como ahora decimos ciudad Hidalgo. No decimos Hidalgo, decimos Ciudad Hidalgo, pues ahí se llamaba Ciudad de Michoacán. Lamentablemente, y en breve lo digo, se peleó Pátzcuaro con Chinzunzan por el nombre de Ciudad de Michoacán, luego Guayangareo, ahora Morelia, por la Ciudad de Michoacán, y ninguna se quedó con el nombre de Ciudad de Michoacán. Cada quien tuvieron otro nombre y ninguna se quedó. A esto vino. ¿Por qué? Porque a poco tiempo de fundada, los encomenderos que estaban aquí dijeron que se tuviera por no fundada, porque era un lugar muy incómodo, prácticamente no querían estar con los naturales. Por eso ellos se vinieron aquí a Guayangareo, porque aquí no había tantos naturales ni era peligroso, y dijeron, y decían Vasco, ¿por qué se quieren ir allá si aquí están los naturales? Dice, no, porque acá es un lugar mejor. Dice, pero si hay naturales, ni quien les ayude. Dice, no importa. Entonces don Vasco luchó denodadamente porque fuera no acá, sino allá, porque allá era donde estaban los naturales. Cosa diferente ocurrió en Nueva Galicia. Estaba originalmente en Compostela y se la trajeron a Guadalajara. Y el obispo decía, no queremos en Compostela, y ahí sí ganaron los encomenderos y se la llevaron a Guadalajara, donde debía haber sido. Terminamos esta intervención diciendo que el primer encuentro con Quiroga, que estamos seguros significó un momento decisivo en su vida, es un parteaguas que marcó su existencia y terminó por ligarlo íntima e indisolublemente a Michoacán. Dos sólidas columnas fortalecieron siempre a don Vasco: su gran fe y religiosidad, su pasión por la recta aplicación de la justicia y del derecho. Él siempre fue congruente con el pensar y el hacer, como hombre honesto, responsable, recto, un hombre de gran piedad, a quien la gran fe viva es la que siempre lo animará, y le dieron un sello muy característico en su inmensa personalidad. Expreso mi gratitud y agradecimiento a don Alberto Suárez, cardenal de Suarezinda, por haber prolongado ese trabajo. A él lo dedico por su incansable labor en la difusión del extraordinario quehacer de nuestro excepcional Tata Vasco, ahora venerable, gracias a sus decididas gestiones ante el Vaticano. Mucho se puede hablar de don Vasco,
pero la mejor voz para hacerlo es obviamente la de doña Ana Isabel. Agradezco mucho su paciencia, su atención y paso a lo siguiente para luego poder entregarle una cosa a doña Ana. Querido maestro, querido Armando, es para mí un placer escucharte y es para mí un placer tener toda esta documentación que tan justamente depositas en nuestras manos y que esperamos que la cuidemos con cariño y que sepamos transmitir todo este conocimiento por el que tanto has luchado, que me consta día a día por tu esfuerzo y tu gran dedicación. En Madrigal de las Altas Torres no conocíamos a don Vasco, maestro. Es en los años 70 cuando un grupo de michoacanos aparecen en nuestro municipio y nos llevan un busto de este gran humanista, y salvo unos cuantos eruditos, pues nadie sabía quién era este importante personaje. Creo que ahora es el momento, ya llevamos bastantes años de la mano, ¿verdad?, para hacerle descubrir. Creo que con estas iniciativas que se están comenzando a tener con los gobiernos de España y los gobiernos de Michoacán, será muy reconocido a través de los años. Creo que esta es nuestra responsabilidad. Esto es derecho, de justicia, y nunca mejor dicho, en esta universidad. Y que se haya transformado todo este impulso hacia la figura de don Vasco, creo que ustedes son los mejores embajadores para llevarla a cabo. Esto empezó hace unos años y empezó en este claustro, en esta universidad, como decía antes, aquí comenzó todo. Y gracias a esta universidad y a la Universidad de Salamanca, próximamente creo que será ya un hecho que se pueda celebrar llamémosle Cátedra de Derechos Sociales Vasco de Quiroga, que comenzamos a engendrar antes de la pandemia y que afortunadamente pues no se ha olvidado y hemos seguido manteniendo. Incluso el rector de la Universidad de Salamanca y yo firmamos por videoconferencia ese próximo evento de la cátedra, que se celebrará en Madrigal de las Altas Torres, tanto con profesores de la Universidad Michoacana como profesores de la Universidad de Salamanca. Es a través de estas líneas y de estos puentes de actuación donde conseguiremos reforzar esta obra de don Vasco. Yo solo quiero agradecerte, Armando, todo este trabajo de corazón, y quiero que pronto estés con nosotros en Madrigal y podamos celebrar con todos ustedes esta cátedra que dé no fin, creo que tiene que ser un comienzo de muchas cosas. Que tenemos que transmitir ese legado fielmente y fuertemente, y nada mejor como todas estas publicaciones que ocuparán un lugar destacado. Le comentaba Armando que en el 2022 estamos incluidos dentro de la ruta de Elio Antonio de Nebrija, también un gran gramático de la lengua, y que también pasó por Madrigal. Grandes personajes nos han acompañado siempre en la historia de nuestro municipio. Tenemos la suerte de tener a una de las mujeres que ha hecho una gran historia, con muchísima responsabilidad política en una época muy difícil, de conflictos muy internos y de una Castilla muy dura. Y esa nos ha enseñado a todos los madrigaleños y a todos los castellanos a tener esa potencia y esa fuerza en el carácter. Somos muy austeros, quizás seamos un poco fríos, permítanme, pero tenemos mucha capacidad de la lucha y de la superación. Creo que a través de la figura de la reina y a través de la figura de Vasco
y de tantos más hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo. Como decía antes, necesitamos trasladar esta humanización, esta pacificación en un país ahora pues bastante conflictivo, revuelto, pues con estas líneas de actuación que con tanta bondad Vasco vino no a invadir nada, sino a proteger todo. Todo esto que aquí está lo vamos a rescatar en un rincón de prioridad absoluta en esta biblioteca que se llamará Elio Antonio de Nebrija, por ser el año de su centenario en el próximo 22 y por ser sede también de este centenario, aparte de con la Universidad de Salamanca, con el pueblo de Elio Antonio de Nebrija, de Sevilla. Vamos a hacer un rincón con todas estas obras que nos han ido ustedes también entregando y también con todo lo que se ha escrito de Vasco de Quiroga. Sí que quería, maestro, que tuviera este recuerdo, que no creo que se vea, no se ve muy bien, pero pone Madrigal y Michoacán unidos por Don Vasco. Tenemos el skyline de Madrigal, si lo puede ver así, maestro, el skyline de Madrigal y una obra de un moreliano que nos ha cedido de una litografía que ustedes me regalaron en el 2016 y que la hemos trasladado aquí en ese rinconcito para que sí sea ya una unión entre Morelia y Madrigal de las Altas Torres. Queremos recibir al maestro para declararle huésped distinguido de Madrigal y hacerle una visita obligada a todo ese pasado que también ha reflejado el maestro en el presente. Muchas gracias, maestro. Me emocionan bastante sus palabras, doña Ana Isabel. Tenemos que ponerle el pin de Don Vasco, maestro. Tanto, ¿no? Le va a compartir muy bien aquí con el de su universidad. Sí, quiero cantarle. Perfecto. Te agradezco. Muchas gracias. También para es un texto ya compramos de viejo, pero que es hace ya en 1970 es los Juegos Florales conmemorativos del 5º centenario del natalicio de Don Vasco, aunque es una edición, repito, de viejo y un poco maltratada, pero queremos entregarla tal como es para que la tengan ustedes en su biblioteca y que no sea solamente de qué o que no, que simplemente sea para ustedes. Y además un obsequio muy especial que le había comentado doña Isabel. Queríamos pasar del dicho al hecho, que debe entregar el material de Don Vasco para que ustedes puedan entender a Don Vasco. Y aquí lo hacemos en esta pequeña caja. Es una pequeña caja que dice Don Vasco de Quiroga, que es la caja es para usted. El contenido es una USB muy moderna, donde viene expediente de Don Vasco. El expediente es para Madrigal, la caja es para doña Ana Isabel. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos. Aclarar que les sorprendía un poco este Don Vasco no es, aquí en estos momentos no es Don Vasco, el Don Vasco tradicional que conocen porque no era obispo todavía religioso, ¿no? Eso fue caballero de la Orden de Malta y es un dibujo que hizo mi hijo Mauricio que se encuentra aquí atrás y en el que doña Ana Isabel nos hará favor en breve de develar una pictografía muy especial. Les agradezco mucho su presencia y muchas gracias doña Isabel. Tania, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Maestro. Bueno, pues hemos sido testigos de un encuentro entre el origen de Don Vasco de Quiroga
y el lugar de trascendencia de don Vasco de Quiroga. El origen, Madrigal de las Altas Torres, su lugar donde floreció y donde dejó un gran legado, Michoacán, el estado de Michoacán, la provincia de Michoacán, la región lacustre del lago, Pátzcuaro y todo lo que significa para nosotros el gran legado de don Vasco de Quiroga. Alcaldesa, esta es su casa, esta seguirá siendo su casa. Ya nos acaba de decir que será huésped distinguido el maestro Escobar Olmedo de Madrigal de las Altas Torres, y creo que este trabajo que recibe en este momento es un trabajo que hacen los artesanos, de los artistas de la región de Pátzcuaro. Es un trabajo de oro de hoja, es un trabajo pues donde está el escudo de don Vasco de Quiroga. Quisimos conjugar tanto el estilo muy michoacano con el escudo de don Vasco. Es muy común que le digamos artesanos, pero a mí no me gusta la palabra artesanos, como que es arte menor. Son artistas, auténticos artistas, artistas nativos. Eso es lo que vienen a hacer los nuestros, que no quiere decir que las artesanías y que lo pongan en un lugar menor, no, son artistas auténticos, herederos de una gran tradición nuestra, conjugada con la gran tradición que trajeron nuestro pueblo hermano. Muchas gracias. Muchas felicidades, alcaldesa, muchas gracias. Y los invitamos a todos a que nos hagan favor de, bueno, pues de presenciar la develación que también la alcaldesa va a concedernos el honor de hacer respecto de esta imagen de don Vasco de Quiroga. Es una fotografía. Aprovechando que doña Isabel nos hizo a favor, le vamos a develar una pictografía que es un homenaje que mi hijo Mauricio ha hecho a los antiguos tlacuilos, los grandes tlacuilos, en un códice que nunca existió. Es el encuentro, una parte importante del encuentro de nuestras dos culturas, pero no nos interesa la cuestión política, lo que nos interesa es dar un gran homenaje a ese gran arte de los antiguos tlacuilos, que gracias a su paciencia y a su gran arte logró conservar en imágenes nuestra memoria histórica. Y qué mejor que doña Ana Isabel nos haga favor de hacerlo, porque esto conjuga que somos unos pueblos hermanados y unos pueblos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.